Y vamos a seguir nuestra jornada con la primera mesa redonda bajo el título ¿Es la sostenibilidad responsabilidad de todas las empresas? Y se van a dar respuesta pues, a algunas preguntas como, por ejemplo, si la sostenibilidad en las pymes es una imposición o es una oportunidad. Y también qué pueden hacer las grandes empresas de forma diferencial para empujar a sus sectores a la sostenibilidad. Para ello, voy a presentaros a quienes nos acompañan, que son unos cuantos. Loreto Ordóñez, CEO de Engie España. Carlos Díez, Chief Sustainability Officer South Europe, Middle East and Africa de SAP. Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank en España. Carlota Pi, CEO y cofundadora de Hola Luz. Y Javier Ruiz, que es periodista de la cadena SER y va a ser el responsable de moderar esta interesante mesa. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias a ti. Creo que te voy a mover, creo, sí. Para que tengas foco, no por nada. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la tortura de la sostenibilidad y apretaros un poquito, porque estábamos comentando, hemos tenido el tráiler allí dentro. Créanme que hay debate, así que se lo adelanto ya. Pero estamos comentando que esta es de esas políticas que no admiten su contrario. Nadie te va a defender, vamos a destruir el planeta, nadie te va a decir, carguémonos todo esto, con lo cual la pregunta es hasta qué punto esto está vacío, hasta qué punto esto es escaparate o hasta qué punto esto es una política concreta que tiene algún recorrido y algún impacto. Así que mi primera pregunta para abrir es esta: ¿qué concretamente significa sostenibilidad en vuestras empresas? ¿Qué políticas concretas han cambiado? ¿Qué cosas sí son distintas? ¿Y qué cosas no son, vuelvo a decirlo, fachada o mero adorno? Si queréis, os doy la palabra, que sepan que, insisto, hay debate, con lo cual mi intención es que os interrumpáis, que debatáis y que hagáis lo que queráis. Por favor, empezamos, si quieres, con quienes nos acompañan, que saben ustedes, son, como están viendo, las empresas que nos acompañan. Aquí tenemos hoy sector energético, tenemos sector financiero, tenemos Triodos, tenemos SAP, tenemos a Loreto Ordóñez, que es la CEO de Engie en España, es, en fin, una de las grandes energéticas, están en 70 países, estábamos comentando, 160.000 empleados. Carlos Díaz es el Chief Sustainability Officer de SAP, Carlota Pi, que es la CEO y la cofundadora de Hola Luz, y Miquel García Prieto, que es el director general de Triodos Bank en España. Así que, insisto, cada uno de vosotros, concreciones. Si quieres, Carlota, empezamos contigo. Nosotros, gracias, fundamos la compañía hace 10 años, inspirados por un profe que conocimos en el IES, que se llamaba José Antonio Segarra, que él nos explicó que una compañía que está bien gestionada y que es capaz de encontrar su camino hacia la rentabilidad, debe de convertirse en una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor. Nosotros, inspirados por esas palabras, después de la graduación, estábamos ahí en un bar pensando en qué podíamos hacer para, efectivamente, ¿no?, transformar el mundo para bien. Y ahí nació La Luz, que somos una compañía que tenemos el firme propósito, un propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde y además hacerlo de una manera, con un ecosistema, con una manera de trabajar, un modelo empresarial donde todas y cada una de las personas que formamos parte de ella, directa o indirectamente, podamos alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, nosotros ya nacimos con ese propósito. El propósito último de Hola Luz es conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos con operaciones solamente en España todavía, en todos los códigos postales de España, pero con influencia mundial, ¿no? Somos número 1 ESG en el mundo, según Sustainalytics, en el ranking ESG. Salimos a bolsa hace 1 año y medio. Más de la mitad de nuestro cap table son fondos de inversión internacionales que solamente invierten en compañías de impacto, no a cambio de menos rentabilidad, sino todo lo contrario, ¿no?, con hard capital, ¿no?, hard money, que cree en que la mejor manera de obtener rentabilidad es a través de hacer del mundo un lugar mejor en este medio-largo plazo. Entonces, para nosotros todo lo que hacemos es 100% verdad, está 100% en nuestro ADN y tiene como finalidad, pues esto, proveer de energía verde a nuestros clientes, ponerles en el centro, no solamente a los clientes que tenemos hoy, sino a los que jamás tendremos y a los de las generaciones futuras. Es un compromiso honesto con las generaciones futuras y utilizando la tecnología
poniéndola al servicio de estas personas, ¿no? Entonces, esto es lo que es Solaluz. Quizás un poco diferente porque ya somos una compañía nacida con esta concepción y con esta consciencia y, por lo tanto, nuestra capacidad de ejecución en cualquiera de estos ángulos pues es grande. Carlos. Yo creo que ha cambiado radicalmente la película. Hasta hace unos años había algunas empresas que querían hacer cosas. Parece que Solaluz es una de ellas. Ahora el panorama es que hay que hacer las cosas. Los que operan en la Unión Europea, porque existe una taxonomía europea, la Unión Europea ha decidido que va a dotar de recursos y dinero a proyectos verdes, y para saber qué es verde han creado una taxonomía, un diccionario de lo que es verde. Y hay dos leyes fundamentales. Una es la SFDR, que quiere decir, esto es para el mundo financiero y los jugadores financieros, que tienen que justificar dónde ponen el dinero, si es en proyectos verdes o no verdes, con lo cual las empresas van a optar a financiación o no si son verdes, o van a optar a financiación más barata o más cara si son verdes. Esa es una regulación fundamental. Es decir, si yo quiero seguir financiándome en los mercados, voy a tener que ir en esa dirección, número uno. Y número dos, ¿qué y quiénes están obligadas a tener indicadores no financieros relevantes? Lo que antes era la información no financiera, ahora se amplía con una nueva ley que se llama CSRD, no voy a traducirla. Es una nueva ley que obliga a todas las empresas de más de 250 empleados a dar mucha más información. Y simplemente un apunte más, este es el problema, que hemos durante 40 años construido sistemas de información financiera y somos muy buenos haciendo eso, pero no tenemos sistemas de información de sostenibilidad. Y si los tenemos, son independientes. Y la riqueza y la magia está cuando soy capaz de mezclar mis datos financieros con mis datos de sostenibilidad. Esa es la madre del cordero. Entonces, hasta ahora eran los que querían, a partir de ahora los que tienen que, los que deben. ¿Se reduce esto a eso que estáis diciendo, a rankings, a cumplir parámetros, a pasar el aprobado, a pasar el examen? Loreto, no sé si... yo creo que no. Yo creo que la sostenibilidad es un valor a día de hoy indiscutible en todas las... para los ciudadanos, pero también para todas las empresas, ¿no? Y somos muy conscientes de ello, y yo creo que las empresas y las grandes empresas estamos trabajando en sostenibilidad en distintos planos a día de hoy. En planos muy concretos, en planos dentro de la compañía, nosotros tenemos muy claro, somos una empresa energética, trabajamos en la transformación energética y ponemos un montón de recursos internos, no solamente para descarbonizarnos, sino para ayudar a nuestros clientes a definir esa ruta hacia la descarbonización y que esa ruta sea rentable y sea sostenible en el tiempo. Pero hacemos algo más que yo creo que es importante, y es, nosotros creemos que es un valor, como te decía, la sostenibilidad, un valor irrenunciable y un valor diferenciador. Pero al mismo tiempo es un desafío importante. Si miro efectivamente cuáles son los compromisos en términos de transición energética al 2030 o al 2050, es un desafío muy importante. Nosotros creemos en el efecto multiplicador. Es decir, creemos en la necesidad de gestionar alianzas entre distintos stakeholders, grupos empresariales, administración pública, de tal manera que ese efecto multiplicador aporte más a la sostenibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en España estamos en el Consejo Empresarial para la Sostenibilidad. Ahí yo creo que estamos básicamente las empresas referentes en el sector de la sostenibilidad, intentando efectivamente promover prácticas de sostenibilidad y ser de alguna manera un referente. Y estamos trabajando en muchas cosas, pero yo apalancaría esas tres cosas en tres acciones muy concretas. Uno, en todo lo que tiene que ver con desafío climático. Y lógicamente ahí entra pues, todo lo que tiene que ver con descarbonización del planeta, transición energética, políticas medioambientales, diversidad, etcétera, etcétera. Segundo tema importante, tiene todo lo que tiene que ver con buen gobierno corporativo e incorporación de la sostenibilidad dentro de ese buen gobierno corporativo. Y ahí me refiero fundamentalmente en ser transparente a los mercados, no solamente en esos KPIs o números financieros, sino en KPIs que demuestren qué estás haciendo tú en términos de sostenibilidad.
en tener una política de gestión de riesgo que mida no solamente el impacto de los riesgos en la compañía, sino ese impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Y luego estamos trabajando en una tercera vía muy importante que tiene que ver con todo el tema de inclusión social, ¿vale? Políticas de diversidad, políticas de no discriminación. Todo este capítulo es un tema muy relevante, ¿no? Definimos objetivos muy concretos y objetivos que estamos desplegando, ya te digo, tanto en las compañías como también en proyectos de colaboración intercompañías. Miquel, vosotros, Trío 2 ha hecho literalmente de esto, bandera de empresa, como decía Hablaluz. ¿Vosotros en qué lo concretáis, en qué lo aterrizáis? Pues como banco, pues nuestro modelo es un modelo de banca diferente, ¿no? De lo que nos gusta llamar banca ética, que siempre parece como que es un binomio que difícilmente se puede hablar. Como si fuera una contradicción. Como si fuera un oxímoron, nos dice alguno, ¿no? Y digo, no, espera que te lo explico, ¿no? Y yo creo que también llevamos 40 años haciéndolo desde los 80 y yo creo que eso nos acredita, ¿no? Y al final pues supone cambiar un poco el modelo de banca del siglo pasado, ¿no? Que es ese modelo de la máxima rentabilidad y el menor riesgo y tener una perspectiva exclusivamente financiera de la actividad de la banca a una actividad más de agente social. ¿En qué invertimos? Queremos invertir solo en aquellos proyectos, en aquellas iniciativas que favorezcan a la sociedad, que tengan un impacto positivo social, cultural o medioambiental. De manera que a la hora de elegir las financiaciones de los proyectos del banco, lo primero es ver cuál es el valor añadido social, cultural o medioambiental y después la rentabilidad o el riesgo, ¿no? Y así pues cambiamos totalmente la relación con el banco. Nuestros ahorradores o nuestros clientes vienen buscando, oye, dime qué haces con mi dinero, que yo quiero que mi dinero sirva para algo en el mundo. Y eso es lo que nosotros se lo podemos asegurar, con una política de inversión exclusiva a proyectos de impactos positivos y con una transparencia radical. Y eso significa que nosotros publicamos todos y cada uno de los proyectos que financiamos para que nuestros clientes sepan qué se hace con su dinero, ¿no? Y la transparencia creo que es un elemento importante de este tiempo, ¿no? Igual que la factura eléctrica hoy nos obligan, oye, pues ¿cuál es el origen de la energía que estoy consumiendo? Pues tu banco no te envía un extracto y te dice, oye, estoy invirtiendo aquí o allá, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto posible? Entonces, yo estoy convencido de que en el 2030 elegiremos a los bancos por dónde invierten y no exclusivamente por cuáles son las comisiones, ¿no? Por ejemplo, creo que esa es la dirección en la que vamos. Y sí que creo que es importante concretar en tu propuesta, ¿no? ¿Qué significa este cambio hacia la sostenibilidad? Y en mi ámbito, que es en el ámbito de la economía y de las empresas, porque estamos últimamente muy concentrados en el ámbito de lo verde y la sostenibilidad y el cambio que estamos buscando es mucho mayor, ¿no? Y a mí me gusta esa imagen de una economía, esa nueva economía del siglo XXI, que sea una economía real y significa que hay que hacer una transición importante de la economía especulativa a la economía real, o al menos separarlas, una economía ecológica, que es la que estamos hablando, ¿no? La de la descarbonización, en la que sí que hay foco, igual todavía no muchos hechos, pero sí que hay foco y un esfuerzo extraordinariamente importante por todos los actores por cambiar, una economía inclusiva, y la economía inclusiva, esa es la gran deuda, el gran digamos, gap que tenemos en este momento, que no está en la taxonomía y que además en muchos casos va contra el aspecto de la rentabilidad, y ahora pondré un pequeño ejemplo, y una economía resiliente. También hemos aprendido mucho durante esta pandemia que esta economía de la eficiencia, con grandes corporaciones y con dependencias de producción en cadenas de valor muy frágiles, pues nos ponen a todos en una situación de riesgo y en muchos casos no respetan los modos de vida de los diferentes territorios, ¿no? Y en concreto, ¿esto a qué va? Pues si hoy como banco hay que decidir entre invertir en una central térmica, en una planta de renovables de 10 megavatios o en 1000 autoconsumos en viviendas, pues si lo miramos desde una perspectiva financiera, probablemente en este momento la mejor opción sea la planta de 10 megavatios a una gran corporación. Y es la medida más rentable y además es verde. Y es desde esa perspectiva de la economía del siglo pasado la más eficiente. Pero si yo miro esa inversión desde la mayor efectividad social, medioambiental y financiera,
los 1000 autoconsumos lo serán muchísimo más. Y yo como gestor, yo como empresario, tengo que ser capaz de tomar esa decisión de invertir donde vea el mayor equilibrio entre el valor financiero, el valor social y el valor medioambiental. Miquel, Y creo que este es el gran... Te voy a dar una buena noticia. Ahora los 1000 autoconsumos no solamente son lo más éticamente responsable, sino que es también lo financieramente que mejor retorna. Porque gracias a la generación distribuida ya no tienes un retorno en el capital de entre el 7 y el 9%, que es lo que tendrás en una inversión de 10 megavatios en suelo, sino que puedes llegar casi al 20 apalancado. Pero cuando os vemos, los medios de comunicación que os seguimos y sobre todo los inversores, cuando vosotros decís, oiga, mire, he hecho una inversión en la que voy a perder pasta, es que no es así esto. Os garantizo que no hay grandes aplausos, especialmente en el mercado. Vosotros que estáis con la información financiera sois en esto más conscientes que nadie. ¿Hay una penalización? ¿Hay una penalización cuando hacéis esto? ¿Esto de la sostenibilidad va contra la rentabilidad? No. Claro que no. No, yo creo, fíjate, yo creo que venimos lastrados de un momento tecnológico distinto. Es decir, y pongo una referencia en España en lo que pasó en principios de siglo, ¿no? Desarrollamos masivamente renovables y tuvo un efecto muy beneficioso, y es que impulsó de alguna manera el posicionamiento industrial de España como motor de crecimiento de renovables en el mercado internacional, pero tuvo un coste tecnológico, y es básicamente poner en ese momento en el mercado tecnologías que no estaban lo suficientemente maduras y que lógicamente el cliente final tenía que asumir el coste de esa tecnología. Ese momento tecnológico no es el momento tecnológico de hoy. Como decía Carlota, hoy en día el desarrollo de renovables ha tenido un desarrollo tecnológico brutal, y el coste de la tecnología, el capital invertido, el CAPEX que nosotros ponemos por megavatio instalado, hoy en día es perfectamente compatible con cualquier otro tipo de solución de generación, y depende de los casos mucho más barato. Además de todo eso, yo creo que hay un elemento importante para decir, es el desarrollo no ha tenido solamente que ver con la tecnología, ha tenido que ver también con la digitalización y con la eficiencia energética. Es decir, hoy en día lo que buscamos es no solamente que el cliente consuma más verde y que ese verde sea barato, sino que además consuma menos. ¿Por qué? Porque la digitalización masiva, sobre todo en el sector industrial, nos permite tener un conocimiento de los procesos del cliente y adaptar esos procesos, adaptar los consumos y adaptar los procesos del cliente. Y todo eso revierte en eficiencia. Voy a dejar terminar a Miquel y voy a darle la palabra a Carlos, porque le he visto saltar en la silla 2-3 veces ya. Yo quería decir dos cosas, ¿no? Yo creo que sí tiene un efecto en la forma en la que miramos a la rentabilidad. Nosotros llevamos 40 años haciendo esto, y la rentabilidad que hemos conseguido obtener como banco, igual no somos los mejores gestores del mundo, pero desde luego que en banca ética somos de los que más experiencia tenemos. Hemos alcanzado una rentabilidad media en estos 15 años del 5%. La banca sistémica, y hay estudios que comparan esa rentabilidad durante los 10 últimos años, ha tenido la misma rentabilidad, que es la del 5%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los años del ciclo positivo, la banca sistémica ha tenido unas rentabilidades del 15, del 17 o del 18, y nosotros del 5. Y los años de crisis, ellos han tenido del -7 o del -10, y nosotros del 3. O sea que es una visión, yo creo, distinta de una rentabilidad razonable y estable, y no necesariamente una visión de máxima rentabilidad. Así que desde mi punto de vista sí la tiene. Y segundo, hay ciertos elementos, como es la incorporación en la economía de los costes de la contaminación, la incorporación en la economía de los costes de la inclusión, que sí tienen que ir a una visión de no máxima rentabilidad y menor precio. Si yo quiero comprar una camiseta a 7 euros y yo quiero que esa camiseta venga reciclada y que además venga de una empresa de inserción, a 7 euros no va a funcionar. Entonces, si queremos asumir esos costes que ahora mismo no se asumen, podemos ser igualmente rentables, pero seguiremos generando las desigualdades que se están generando en este momento. Y de lo que se trata es no solo de ser verdes, sino de reducir esa desigualdad. Y yo creo que no es óbice para que haya rentabilidad razonable, pero quizás nos tenemos que pensar cuál es esa rentabilidad razonable y si la de 2 dígitos entra en la ecuación, por lo menos en los 7 próximos años. Voy a darle la palabra a Carlos, porque os veo aquí todos de poli bueno, así que te voy a poner en el papel de poli malo. Estamos comentando todo esto desde vuestro punto de vista, pero lo que le decís al cliente es, oiga, mi política de sostenibilidad
a usted le va a costar dinero. Usted me tiene que pagar la camiseta no a 7, sino a 10, un 30% o un 40% o lo que sea más caro. Y estabais comentando, el cliente no está dispuesto a pagar esto. De hecho, nosotros hacemos todos los años una encuesta al consumidor final. ¿Al consumidor de qué? Consumidor de productos bancarios, consumidor de productos de electricidad, consumidor de productos de retail. Y les decimos, ¿vosotros qué esperáis? ¿Qué queréis de estas empresas en materia de sostenibilidad? Y para las pymes que nos están escuchando, yo diría que este es para mí el segundo mensaje importante, la deseabilidad en sostenibilidad. ¿Por qué están sus clientes dispuestos a pagar? Hemos aprendido varias cosas. Yo voy a pintar un par de ellas nada más. Una es que hemos pasado de la sostenibilidad 1.0 a la 2.0. ¿Esto qué quiere decir? En sostenibilidad 1.0 los clientes estaban dispuestos a pagar más por un producto verde. En sostenibilidad 2.0 dicen, si tú consumes menos agua, si lo transportas menos kilómetros, si la financiación te ha costado menos, si estás teniendo que limpiar menos la polución que creas, ¿por qué me lo ponen más caro? Tenía que ser más barato. En sostenibilidad 2.0 ellos están dispuestos a pagar menos por un producto verde y el otro simple y sencillamente no lo quieren. Entonces, aquellos que han nacido verdes ya estaban en sostenibilidad 1.0 y 2.0. Es muy fácil hacer esa transición. Aquellos que tienen la mentalidad de voy a hacer un producto verde y cargar más por ello, han perdido el tren. Esta sostenibilidad que tiene perdedores y ganadores, tiene también perdedores, aunque nos gusta hablar de los ganadores. Un último detalle. La dimensión de cumplimiento regulatorio es la primera que he citado, la dimensión de la deseabilidad que comento ahora. Estamos oyendo a Miquel hablar de Triodos. Triodos tenía desde el principio, desde su génesis, esta banca ética. Esta es la diferencia, que algunos ya lo hacían y ahora, bajo SFDR, todos lo que se llaman Financial Market Players, todo el que da dinero o el que crea instrumentos de financiación va a tener que justificar dónde pone el dinero, que ser trazable y auditable. Y por eso en la primera parte decía, aquí ya no va de buenos y malos, es que hay que hacerlo y para eso hay que tener información. Mi experiencia cuando voy a unas 5 empresas cada semana a hablar de temas de sostenibilidad es que no se tienen los datos. Hablamos de datos de Scope 1, 2 y 3 y no se tiene lo básico, solo se tienen desideratum. Yo voy a ser neutral en carbono en el año tal, cuanto más lejos mejor. Yo tengo los logotipos de las Naciones Unidas en mi página web, pero dime, ¿estás midiendo? Si no estás midiendo, ¿cómo lo vas a solucionar? Pero lo que estás planteando, te pregunto a ti, ¿es que el que no se haya subido a este tren ya lo ha perdido? Ahí estamos mucho más atrás de lo que creemos. Yo te diría, el 95% de las empresas no han empezado a medir seriamente. Cuando digo seriamente, digo nivel 1, 2 y 3 y entienden qué tiene que ver lo que quiere su cliente con lo que hacen. Luego, no lo ha perdido, pero necesita espabilar. A lo mejor no saben ni qué ha pasado un tren, ¿no? A veces pienso que también hay diferencia entre los sectores en función del desarrollo tecnológico de cada sector, porque efectivamente quizá en una camiseta es muy difícil ahora con la tecnología actual, que ya va cambiando, porque ahora hay tecnología que efectivamente permite lavar unos pantalones vaqueros con medio vaso de agua, cuando la tecnología anterior requiere 100 litros por pantalón, ¿no? Que cuando sabes este número nunca más te vuelves a comprar un pantalón vaquero que no lleva la etiqueta de esta sostenibilidad, ¿no? Hay diferentes sectores porque efectivamente hay algunos en los que la capacidad tecnológica para entregar esta sostenibilidad en todos los ángulos, no solamente en sostenibilidad ambiental, sino también en términos sociales, en términos de gobernanza, en términos de inclusión y diversidad, que todavía hace falta pagar un pequeño premium durante un cierto tiempo mientras evoluciona esta tecnología. Y hay otros donde no es que haya que pagar un premium, es que efectivamente puedes entregar ahorro gracias a un uso intensivo de la tecnología y los datos, siendo 100% sostenible y 100% alineado con unos valores. Ahora mismo en el sector energético, que es del que yo tengo más experiencia y puedo hablar mejor, es que esto ya es la realidad, ya no es
una dicotomía de tener que escoger entre rentabilidad o sostenibilidad. Es que y de obtienes mejor rentabilidad, es que te hablo del doble, doble de TIR. En esta encuesta lo que nos dicen es exactamente eso. Tres ejemplos. 15% más los consumidores están dispuestos a pagar por una camiseta que es verde. 10% más por un producto comestible que es verde. 0% más por una energía que es verde. Totalmente, exactamente. Yo si me permitís, hay un tema, y por pasar también un mensaje positivo. Iba a decir, por favor, vamos a intentar pasar un mensaje positivo. Nosotros también hacemos encuestas, acabamos de hacer una encuesta para el Día Internacional del Medio Ambiente, ahora hace aproximadamente 2 semanas, una encuesta un poco a la sociedad civil, es decir, cómo ve el ciudadano medio los desafíos medioambientales. Y hay una cosa que nos llama mucho la atención y es, hay una evolución importante, primero porque todo el tema, por ejemplo, de transición energética, volviendo a hablar de energía, era un tema que hasta hace unos años estaba muy en la mente de las administraciones públicas y de las grandes empresas, ahora no, ahora es un tema de la ciudadanía. La ciudadanía cree que las grandes empresas y sobre todo las empresas energéticas tienen que tomar el liderazgo en este tema. Y luego hay un elemento que a mí me parece relevante y es el ciudadano medio de este país cree que es un desafío mayor y es un desafío en el que tiene que incorporar a las administraciones públicas. O sea, no es un tema únicamente empresarial, sino que todos de alguna manera, los grupos de interés, tú preguntabas por las administraciones públicas, tienen que intervenir en este sentido. Yo creo que en España, y volviendo con la visión positiva, se han hecho muchas cosas en los 2 últimos años. Fíjate, se ha hecho una reflexión de cómo quiero proyectar esa transición energética a futuro. ¿Qué visión tengo medioambiental a futuro? Y el Plan Nacional de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático, efectivamente dan un marco normativo que de alguna manera nos permite proyectarnos a futuro. ¿Qué falta ahora? Yo creo que concilia de alguna manera ambos puntos de vista. Ahora lo que falta es acelerar la implementación de todo eso. Y en eso, pues lógicamente, toda la reglamentación de detalle, subastas de renovables, hojas de ruta de hidrógenos, de biocombustibles, etcétera, etcétera, de eficiencia energética, faltan. Pero de alguna manera el marco normativo sí que está y la ciudadanía lo pide y la ciudadanía lo exige. Entonces yo creo que estamos en la buena ruta. Os voy a plantear enseguida quién ha de liderar, si sois vosotros o si es el regulador, el gobierno o el regulador en cada uno de vuestros sectores el que os debe empujar. Pero antes de llegar ahí, en esta carrera estáis vosotros, que sois empresas menos grandes, en algunos casos muy grandes, y está quien nos esté viendo hoy probablemente en el streaming, que son pequeñas empresas y que lo que están diciendo, claro, esta gente tiene unos rankings, tiene unas visibilidades, tiene unos benchmarks a los que se les remite. Hay 2 varas de medir. ¿Las pymes se pueden permitir no hacer esto? Yo creo que sin ninguna duda no, de ninguna manera, porque efectivamente todas las compañías, grandes, pequeñas, medianas, tenemos clientes y vivimos de lo que los clientes nos compran y de la confianza que nos hacen estos clientes en la visión que tenemos del mundo y qué productos ponemos encima de la mesa para materializar esta visión del mundo. Entonces, cualquier pyme, cualquier compañía que quiera ser sostenible económicamente en el largo plazo, tiene que dar respuesta a estas necesidades de su consumidor final, sea quien sea. Y por lo tanto, es que, esto lo comentaba Carlos hace un rato, no es que sea una opción, es que ni siquiera te lo puedes plantear como opción. Es que lo que creo que también es importante es reconocer el terreno de juego en el que estamos jugando, ¿no? La sostenibilidad es cosa de todos, es de los consumidores, es de las pymes, de las grandes empresas, de las administraciones públicas. Cada uno tiene que hacer su parte. Pero necesitamos, yo creo, reglas del juego justas para que cada uno pueda operar, ¿no? Y ahora mismo, pues yo creo que sí hay una tensión entre la gran empresa y la pyme. Y de hecho, si miramos pues, lo que está pasando en los últimos años, pues hay una cada vez mayor concentración pues, del sector de la banca, aunque tú quieras, no voy a hablar de él, pero la concentración es una realidad y los bancos pequeños y las instituciones pequeñas no. En el sector de la cultura, con todo lo que ha pasado durante la pandemia el año pasado, pues la mayoría de los derechos de propiedad de todos aquellos pequeños autores están ahora en manos de grandes plataformas que son las que están empezando a gestionar
desde una visión única, y toda esta diversidad, todo el valor de la pyme, todo el valor del tejido social, todo el valor de la cercanía, en la economía de la eficiencia, en la economía del siglo XX no tiene reglas del juego. Entonces a mí sí me parece muy importante que, aunque lo verde sea cosa de todos, si también queremos que tenga valor el tejido social, si también queremos que tenga valor la resiliencia, en todos estos planes tengamos esas medidas de acompañamiento a la pyme, de apoyo a la pyme, que no pueden ser las mismas que las de las grandes empresas, porque juegan en lugares distintos, y lo hemos visto, desde la fiscalidad hasta las herramientas de transformación. Entonces, para mí, me parece que tenemos que también crear esos mecanismos que apoyen la economía, que no es la de la eficiencia, ¿no? Hemos hablado de vosotros y hemos hablado de clientes. Nos quedan dos cosas casi nada importantes. 1, regulación, y 2, dinero y financiación. Vamos a regulación primero. ¿Quién manda aquí? ¿Quién empuja aquí? ¿Sois vosotros los que debéis empujar esto? ¿Sois vosotros los que debéis hacer de esto algo ejemplar? ¿O ha de ser el gobierno y el regulador el que haga de esto algo legal? ¿Quién manda? Bueno, está claro que quien manda es la regulación legal. Y muchas empresas tratan de influir en esa regulación. Para relajarla. Para relajarla o a veces para acelerarla. Por ejemplo, nosotros tratamos de acelerar la regulación en digitalización. Tratamos de acelerar la regulación en sostenibilidad porque nos conviene. Tenemos soluciones de digitalización y sostenibilidad. Pero entiendo que alguien que opera en el mundo por ejemplo, del carbón, trata de apoyar la regulación para que se defienda el carbón, ¿vale? Yo lo veo claramente al revés. Pero en cualquier Yo caso, también. para mí está claro que las pymes no están sujetas a las mismas reglas. De hecho, la legislación, como he dicho antes, en materia de sostenibilidad afecta a empresas de menos de 250, de más de 250, no de menos de 250. Es decir, desde el punto de vista de la regulación, no estamos hablando de las mismas reglas. Desde el punto de vista de la deseabilidad, si tú quieres conectar el valor de tu producto con los valores de tu cliente, por supuesto que sí. Pero hay una dimensión en medio entre el cumplimiento normativo y la deseabilidad, que es la eficiencia, ¿vale? Es decir, en ese terreno también aplica las mismas reglas. Si quieres ser más eficiente, sí te aplican las mismas reglas, sí juegas en el mismo. Yo lo A un veo periodista radicalmente no le al puedes revés. dejar pasar esto de yo lo veo radicalmente en contra, Carlota. Radicalmente en contra, o sea, radicalmente Lorenzo. no en contra, sino al revés. O sea, si te fijas en las empresas que han transformado el mundo de manera más profunda en los últimos 20 años, Google, Amazon, Apple, este tipo de compañías, no existía en ninguno de los casos ninguna regulación que recogiera esa realidad, ¿no? Y en la experiencia nuestra es exactamente lo mismo. La regulación viene para adaptarse a una realidad ya creada por la innovación disruptiva que viene desde el mundo empresarial, especialmente el empresarial tecnológico. Y tenemos otros ejemplos, ¿no? Airbnb disrupta la industria hotelera, Uber y Cabify disruptan la industria del transporte. Tenemos ejemplos como Globo, que digitalizan de manera radical pequeño comercio y pequeños restaurantes en ciudades de medio mundo. Entonces, todo esto, la regulación viene después. Es verdad que una regulación contraria o radicalmente contraria o que frena o que pone palos en las ruedas a esta innovación, pues claro, dificulta mucho y atrasa mucho. Y en España tenemos un ejemplo que es el estandarte de la regulación dificultadora, que es el impuesto al sol, ¿no? O sea, el impuesto al sol se derogó en España en octubre del 18 y resultado de ello es que en España, en toda España, con 1.700 horas de sol al año, que es uno de los países más soleados de la Unión Europea, tenemos menos paneles solares fotovoltaicos para uso doméstico que en la ciudad de Bruselas, ¿no? Entonces, ya ves que aquí la regulación negativa, la contrarregulación ha tenido un efecto devastador en una industria que nos hubiera puesto en unos niveles de eficiencia y de bienestar y de profitability a nivel país muchísimo mejores que los que tenemos ahora. Pero las grandes disrupciones, los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, en la última parte del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, han sido de compañías que han innovado a pesar de la regulación y que después la regulación pues, no ha tenido más remedio que venir y
y poner un marco de juego para una realidad que ya Le existía. voy a dejar a Loreto que te sacuda. ¿eh? No te voy a sacudir. Yo creo que déjame que concilie. Casi, yo mi postura es un poco entre los dos, ¿no? Por lo menos en el sector que yo conozco muy bien, el sector energético. O sea, el tema de la sostenibilidad es un desafío mayor. Y cuando tú tienes un desafío de este calibre, yo creo que necesitas de alguna manera que todo el mundo reme en la misma dirección, que reme el regulador y que reme la empresa en la misma dirección. Carlota comentaba ahora efectivamente modelos de negocio muy disruptivos, pero los modelos de negocio muy disruptivos que menciona son, bueno, hasta cierto modo modelos que empezaron siendo poco intensivos en capital. Entonces, los modelos de negocio energético son negocios muy intensivos en capital, negocios que necesitan, pues eso, de tener una visión clara 20, 25, 30 años vista, efectivamente, para rentabilizar esa inversión. Entonces, yo sí que creo, apuesto por tener una regulación clara, estable, sostenible, que te dé visión a medio o largo plazo, que no te cambien las reglas de juego impuesto al sol, por ejemplo, a mitad de la jugada. Y al mismo tiempo, lógicamente, las empresas en ese marco regulatorio claro y estable que efectivamente apuesten claramente por la sostenibilidad invirtiendo en soluciones sostenibles. Carlos. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, cuántos CSOs había en las empresas Forward 500 hace 4 años y cuántos hay ahora. Vemos cuántos proyectos de sostenibilidad había antes de la taxonomía europea y cuántos hay ahora. Estamos hablando de multiplicación por 10. Es decir, siempre hay jugadores, como hemos visto en el caso de Holaluz, como hemos visto en el caso de Triodos, como hemos visto en el caso de Engie, que se adelantan, que tienen estos valores, pero no es la mayor parte estamos hablando de cientos de miles de empresas, de millones de empresas. No es la mayor parte de esa comunidad. Esa comunidad se mueve cuando le obligan a moverse. Y lo vemos en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Incluso con la pandemia seguimos a niveles donde no tenemos que estar. La reducción de emisiones solo ha sido 7%, cuando tenemos que conseguir un 12% cada año. O sea, una pandemia y más, los efectos de una pandemia y más cada año. Es decir, esto no es ciencia ficción, es ciencia. Entonces, esta es la realidad, así es como hay que operar, y si no nos obligan, no lo hacemos. Ahora, ¿cómo podemos sacar de esto limón y limonada? Que nos obliguen no es nada malo, es que no nos sabemos dotar a nosotros mismos de obligaciones. Nos tienen que dotar nuestros mayores, que para eso están los políticos, ¿vale? Y ya que nos obligan, hagamos de este mundo un mundo mejor. Pero no esperemos simplemente a la buena voluntad de algunos, creyendo que esa es la norma de todos. Yo si me permitís, sí que... o sea, yo creo que hemos espabilado todos, las empresas, los ciudadanos y las administraciones. Y yo creo que ya las empresas no se gestionan sin tener en cuenta los desafíos del clima y sociales. Creo que la administración ya no solo regula el pasado, y es verdad, por ejemplo, en finanzas sostenibles, la Unión Europea, la regulación europea ha ido 10 veces por delante al sector. Pero hay sectores en los que el sector ha ido 10 veces por delante al otro, ¿no? Yo creo que es momento, y es lo que estamos viendo y lo que nos ha contado en la sesión anterior, es parte donde tenemos que trabajar juntos, porque lo de que se ha acabado buenos y malos está clarísimo. O sea, ni Triodos va a conseguir solito cambiar el sistema financiero. Si no, los grandes bancos no se ponen a trabajar en esa dirección, no vamos a conseguir los objetivos mayores que tenemos. Entonces, yo creo que el gran éxito de estos 2 últimos años es el consenso de hacia dónde tenemos que ir. Y la gran tarea pendiente es que la capacidad de ejecución, el hacer, todavía no está llegando, ¿no? Pero yo sí que veo un gran aprendizaje en el papel de regulador, de acompañar a largo plazo, de anticiparse en cosas y de complementar en aquellos elementos en los que sean necesarios, como ha pasado la pandemia del año pasado, y yo, pues la experiencia de la financiación con los ICOs, pues ha sido una ayuda importantísima a la pequeña y la mediana empresa, y ha sido una colaboración público-privada. Entonces yo creo que ya no existen tanto esas diferencias, es muchísimo más importante, se escucha mucho más, el regulador escucha mucho más para regular mejor hacia el futuro, y la responsabilidad de los gestores de las empresas creo que también es importante. Y
Y yo creo que aquí también hay que hablar en las grandes empresas del desafío del accionista, ¿no? Porque incluso muchos grandes directivos de las grandes empresas, y lo hemos visto, tienen una voluntad de transición y de cambio, pero el modelo en el que estamos de exigencia de retornos en el corto plazo hace bastante difícil tener una política de medio y largo plazo con unos resultados como que se los esperan en el corto plazo, ¿no? Y el accionista no se regula, el accionista también tiene que decidir qué le pide a la empresa en la que ha invertido, si solo le pide corto plazo o si le pide medio plazo, ¿no? O sea, que para mí lo importante es ver ahora ese elemento coral y tomar las decisiones conjuntas, ¿no? Hemos visto empresas, hemos visto clientes, hemos visto regulador. Nos queda, insisto, lo menos importante de todo, dinero y financiación. Y en esto, la verdad es que es sorprendente la avalancha de dinero que ha habido para proyectos verdes, hasta el punto de que, en fin, vosotros habéis acuñado el término casi de greenwashing, de decir, bueno, esto se vende como verde porque se vende, porque es verde. Pero os pregunto si, primero, hay dinero, que creo que más que de sobra, si no hay demasiado, si, en fin, no decíamos acuñar el término burbuja, pero si estamos en algo que, en fin, es excesivo, o si las necesidades de capital que tenéis son las de la avalancha de capital que hay, de dinero. Mira, no hay nunca suficiente dinero para transformar el mundo para bien. Estamos aquí y tenemos que llegar allí. Entonces, el concepto de demasiado dinero es un oxímoron, ¿no? Demasiado dinero para transición energética, demasiado dinero para sostenibilidad es un oxímoron. No hay nunca suficiente dinero. No, pero quizá la pregunta es si todo eso es eficiencia energética y tal, o si, en fin, aquí hay cosas que se están financiando y que no lo son. O sea, estamos tan lejos, como decía Carlos, de donde deberíamos estar en términos de sostenibilidad ambiental, de diversidad, de igualdad de género, de inclusión social. Estamos tan lejísimos que hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Entonces, nunca hay suficiente dinero para hacer esto. Por otro lado, y al hilo de lo que dices tú y decía Miquel, a los inversores también hay que educarlos. Y el inversor al final tiene una inversión, puede seguir, puede salir. Tú como CEO de una compañía es quien tienes la obligación de ejecutar una visión, ¿no? No matter what. Sí. Sí, pero hemos visto algún CEO que ha sido fiel a la misión, como el de Danone, y ha acabado... Pues no era su sitio. Sí, pero bueno, pero que sí que existe esa tensión, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto de cantidad de dinero como de calidad o cualidades del dinero. Hay poco dinero valiente, hay poco dinero que quiera asumir riesgo, hay poco dinero paciente, hay muchísimo dinero con apetito de rentabilidad y con necesidad de que mañana lo tenga disponible. Hay muchísima deuda que carga mucho la recuperación y creo que lo que nos hace falta es renovar las cualidades del dinero y movernos todos un poco. Pues no se puede solo ahorrar. Es que cualquier ciudadano tendría que ser inversor de las empresas. Si quiero empresas distintas, necesito accionistas distintos. Pues ¿por qué los ciudadanos no somos? Hace falta dinero de donación también. O sea, que hay muchas cosas que no se pueden hacer con préstamos porque no, hace falta dinero de capital. Y hace falta darle tiempo a una empresa para que dé sus resultados o para hacer la transición. Si ahora una gran empresa tiene que hacer una transición importante, pues tendrá que hacer inversiones, igual tiene que renunciar a ciertas inversiones y la rentabilidad en el corto puede que ser distinto a cambio de una rentabilidad mayor en el medio. O sea que para mí el desafío es más la cualidad que la cantidad del dinero. Carlos, Sí, Loreto. en ese sentido, distinguimos entre tres tipos de dinero. El dinero de horizonte 3, el dinero que quiere soñar, el dinero que es paciente, el dinero que entiende que para desarrollar nuevas tecnologías, si queremos, por ejemplo, en la geoingeniería, es necesario. ¿Vale? Ese es el dinero de horizonte 3, pero ese dinero debe ser porcentualmente representativo, pero no fundamental. El dinero fundamental tiene que ser el dinero de horizonte 1 y horizonte 2. ¿Qué empezamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos mañana para transformar y para afrontar el tema de la rentabilidad? Entonces, tenemos que cerrar los ojos, soñar qué queremos estar anunciando en 24 meses, en 48 meses, en temas de sostenibilidad. Es decir, entendido, ahí vamos. Pero ahora, ¿qué empezamos a hacer hoy? Esta es esa dicotomía. Loreto. Nosotros vemos capital suficiente en el mercado, al menos para acometer la primera fase de la transición energética.
Yo creo que España, volviendo a ese mensaje positivo, ha hecho sus deberes en términos de desarrollar una capacidad industrial y ser un referente en la industria internacional de renovables, y eso a día de hoy lo estamos capitalizando, es decir, hay muchos fondos que están mirando la posibilidad de invertir masivamente en España, y que eso nos va a venir muy bien efectivamente para, no solamente para esa transición energética, pero sino para el plan de reindustrialización de país, que necesitamos todos. Por lo tanto, yo creo que al final, como ejecutivo de una compañía, para nosotros el desafío está en buscar los mejores proyectos, en buscar las soluciones más sostenibles y efectivamente presentarla al mercado internacional, a los inversores. Pero yo os puedo decir que a día de hoy, para transición energética, en España hay dinero. Pues señores, visiones distintas, en fin. Sales casi sin ningún ojo morado, no te han sacudido demasiado. Yo creo que todo en orden y de verdad realmente enriquecedor. Escucharos y escuchar, insisto, y la contraposición de ideas. Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank en España, Carlota Pi, la CEO y cofundadora de Holaluz, Carlos Díaz, el Chief Sustainability Officer de SAP para South Europe, Middle East y África, y Loreto Ordóñez, la CEO de Engie aquí en España. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias de verdad, gracias por su paciencia y gracias a Irene, que nos hemos comido un poquito de su tiempo. Gracias.